Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Excel avanzado impartido por Hoxman Editores. En este vídeo vamos a aprender la diferencia entre rango o lista y tabla. Una lista es un conjunto de datos que tienen un encabezado, siempre están perfectamente delimitados por una fila vacía en la parte inferior y una columna vacía en la parte derecha, y además no tienen filas o columnas en blanco dentro de ella. Como podéis observar, esto es una lista porque tiene un encabezado. Termina siempre con una fila en blanco en la parte inferior y con una columna en blanco en la parte de la derecha. Además, si hacemos clic dentro de la lista y pulsamos la tecla control y el asterisco en el teclado numérico, observad que Excel automáticamente me selecciona la lista completa. Ahora bien, esto no está considerado como una lista, esto está considerado como dos listas. Fijaos que si pulso dentro de este rango de datos y pulso la tecla control y el asterisco, me selecciona nada más que estos registros. ¿Por qué? Porque hay una línea en blanco. Si hago clic en este otro rango de datos y pulso la tecla control asterisco, observad que automáticamente me selecciona nada más que ese rango de datos. Partiendo de la base de que esto es una lista perfectamente estructurada, vamos a hacer clic dentro de ella y vamos a convertirla en tabla. Para convertirla en tabla tengo dos posibilidades. Una de ellas, estando el selector de celdas dentro de la lista, sería en la ficha de inicio pulsando en dar formato como tabla. Como veis, aquí tenemos una serie de formatos que podemos aplicar directamente sobre la lista. Una vez aplicado el formato, la lista ya no sería una lista, sino que sería una tabla. Fijaos que he hecho clic en un formato, me dice dar formato como tabla, dónde están los datos de la tabla, y automáticamente Excel me ha seleccionado todos los datos que pertenecen a la lista. Activo la casilla la tabla tiene encabezados, porque efectivamente los tiene, y pulso en el botón aceptar. Como veis, esto ya no es una lista, sino que es una tabla. Ahora pasaremos a definir las propiedades que tiene. Voy a deshacer el cambio. Nuevamente tenemos una lista y voy a explicar cómo se puede convertir una lista en tabla por otro procedimiento. Teniendo el selector de celdas dentro de la lista, me voy al menú Insertar y selecciono la opción Tabla. Como veis, el cuadro de diálogo es prácticamente el mismo. Me pide dónde están los datos de la tabla y me pide si la tabla tiene encabezados. Como todo es correcto, pulso en Aceptar. A partir de este momento ya no tengo una lista, sino que lo que tengo es una tabla. ¿Cómo diferenciar una lista de una tabla? Bien, pues es bastante sencillo. En primer lugar, ha aparecido una nueva cinta de opciones llamada Herramientas de tabla. Además, la fila de encabezados contiene una lista desplegable donde puedo ordenar los datos o utilizar los filtros que ya vimos en vídeos anteriores. Además, la tabla tiene en la esquina inferior derecha un selector mediante el cual puedo tanto insertar filas como columnas. Por ejemplo, pulso en este lugar y arrastro hacia la derecha y de esta forma he insertado una columna. Como veis, Excel pone el nombre automáticamente de columna 1, pero puedo cambiárselo haciendo doble clic o bien en la barra de fórmulas y escribiendo el nombre que le quiera dar, por ejemplo, gastos. Mediante la esquina inferior derecha también puedo insertar filas simplemente arrastrando hacia abajo. Otra particularidad que tienen las tablas es que puedo insertar siempre que esté en la última celda, es decir, la última fila, última columna, puedo insertar filas nuevas simplemente pulsando la tecla tabulador. Al pulsar la tecla de tabulación, como veis, siempre se genera una fila nueva con el mismo diseño, con el mismo estilo que tenga aplicada la tabla. Del mismo modo puedo eliminar filas y columnas arrastrando en sentido inverso. Por ejemplo, ahí he eliminado las filas y si arrastro hacia la izquierda elimino las columnas. También puedo, por supuesto, insertar o eliminar filas y columnas por los medios tradicionales. Vamos a ver ahora cómo puedo hacer el paso inverso, es decir, esto que es una tabla, convertirlo en una lista o en un rango. Para ello tengo que estar posicionado dentro de la tabla y en el menú Herramienta de tabla, Diseño, haría clic en el botón Convertir en rango.
De esta forma, Excel me dice que si quiero convertir la tabla en un rango normal, le digo que sí, y aunque tenga el formato, se ha quedado el formato que ya tenía, pero ya no es una tabla, ahora vuelve a ser una lista. Observad que no aparecen las listas desplegables en cada campo, ni tampoco aparece el selector de la esquina inferior derecha. Además, haciendo clic sobre ella, tampoco nos aparece la cinta de opciones herramienta de tabla. Voy a convertir de nuevo la lista en una tabla. Voy a aplicar, por ejemplo, este formato. Fijaos que automáticamente me ha cogido la columna de gastos. Pulso en aceptar. Y vamos a ver una opción interesante que tienen también las tablas. Nombre de la tabla. Aquí puedo asignarle un nombre, teniendo en cuenta que en este nombre no puedo utilizar el espacio en blanco. Podría usar el guión bajo para sustituirlo, pero no puedo utilizar el espacio en blanco. Y otra opción muy interesante que traen las tablas es la fila de totales. La fila de totales, como veis, lo que hace es asignar una línea nueva, y en esta línea puedo elegir qué operación quiero realizar. Esto está basado en la función subtotales. Fijaos que si me pongo la línea totales de la columna ventas, por ejemplo, puedo elegir entre las opciones más habituales. Vamos a suponer que quiero calcular el promedio, pues de esta forma he calculado el promedio de ventas. Si os posicionáis en un campo de texto, observad, por ejemplo, que podría hacer la cuenta.